Hola, hola mis queridos hermanos, qué bendición y qué privilegio poder reencontrarnos nuevamente en el inicio de nuestra última lección de escuela sabática en este año 2021, cuarto trimestre. Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, la verdad presente. Aprenderemos sin lugar a dudas cómo el Señor quiere guiarnos en este andar cristiano que generalmente está lleno de vacíos, de dudas, de incertidumbres que a veces el enemigo trata de inculcar en nuestra vida. Pero lo importante es que en medio de todos estos desánimos espirituales, el Señor quiere decirte hoy que está y estará siempre a tu lado para fortalecer nuestra fe. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque en medio de todas las dificultades de la vida, hoy y siempre estás de nuestro lado. Si hay duda, si hay incertidumbre, las disiparás por tu poder y con tu voluntad. Ayúdanos a entender y comprender esta lección en Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar esta lección de escuela sabática, nuestro resumen, teniendo en cuenta ciertos aspectos importantes, textos claves que vamos a tener en cuenta durante el estudio de la primera lección, que tiene como título Preámbulo de Deuteronomio. Primera de Juan 4:8, Deuteronomio 4:37, 6 y 5. El enfoque de nuestro estudio estará basado en Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 12 al 17, Génesis 3, 1 al 7, Génesis 12, 1 al 3, Hechos 7, 20 al 36, Éxodo 19, 4 al 8 y Deuteronomio 1, 34. Es importante que puedas tomar nota de estos textos para que puedas estudiar y profundizar en la lección que compartirás el sábado en tu escuela sabática y en tu clase. Veamos entonces ahora la introducción. El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco y contiene el discurso de despedida de Moisés para Israel antes de entrar en la tierra prometida. El libro está marcado por un sentido de urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su pueblo, y el propósito de sus últimas palabras es recordarles las enseñanzas más importantes de Dios. Por ende, este libro es una exposición de la fe israelita, el libro de texto para los líderes del pueblo a fin de mantenerlos en la senda correcta. Veamos la temática de nuestra lección en esta semana. El Dios de la historia. Cuando Moisés se dirige a su pueblo, le recuerda los acontecimientos de la historia pasada en los que Dios los salvó de la esclavitud y los sacó de Egipto, atravesando las dificultades del desierto. Segundo, el Dios de amor. Cómo Dios es amor, se acerca a su pueblo y lucha por él. En respuesta, el pueblo de Dios aprenderá a amar a su Dios. Tercero, el pacto de Dios. Esta relación recíproca entre Dios y su pueblo toma la forma de un contrato, un pacto entre Dios e Israel. Y por último, el pueblo de Dios. Israel es el pueblo del pacto. Esta designación no sugiere que sea superior a otros pueblos. Este pacto, que se inició con Abraham, implica la santidad de Israel y su compromiso mediante el amor de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Veamos nuestro comentario general. Todo Israel. Este libro está pensado para todo Israel, una expresión que se refiere a la totalidad del pueblo justo antes de su entrada en la tierra prometida. El apóstol Pablo utiliza una expresión en un sentido escatológico para referirse a la totalidad del pueblo salvo, incluyendo a judíos y gentiles. Romanos 11:26. Aunque la boca de Daniel, la frase todo Israel, parece referirse al pueblo exiliado en Babilonia que espera la restauración, está claro que tiene un alcance universal que abarca a los de cerca y los de lejos en todas las tierras. Preguntas para analizar y meditar. ¿Por qué el libro de Deuteronomio le habla al pueblo de Israel en su conjunto? ¿Por qué se comprenden mejor los mensajes de este libro cuando todo el pueblo está reunido? ¿Cómo se aplica el adagio ningún hombre es una isla a la iglesia de hoy? Preguntas que puedes dialogar en tu clase de escuela sabática.
Deuteronomio. ¿Qué significará la palabra Deuteronomio? El título del libro deriva de la traducción griega Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio 17:18, una copia de esta ley, que significa literalmente una segunda de esta ley o otra repetición de la ley. La palabra hebrea para ley es Torá, que alude más que a nuestra palabra ley en un sentido jurídico, que significa enseñanza en el sentido general del término e incluye todas las instrucciones de Dios. La frase Deuteronomio, esta segunda ley, de hecho describe el contenido del libro, es decir, no solo porque es la repetición de la ley recibida originalmente en el monte Sinaí, sino también porque es un repaso de las enseñanzas de Dios. Notablemente, el título hebreo del libro, Devarim, palabras o estas son las palabras, se refiere a las palabras proféticas de Moisés, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Esto se asemeja a las últimas palabras del libro de Números, que dicen: estos son los mandamientos, Números 36:13, comparar con Deuteronomio 1:6. Una nueva pregunta para reflexionar: ¿por qué Moisés necesitaba repetir la ley? ¿Por qué crees que el Señor induce a que nosotros podamos escuchar nuevamente un mandato? 4 discursos. Moisés se dirige a su pueblo en 4 grandes discursos. Cada uno de ellos se presenta con la misma frase: estas son las palabras, o su equivalente. Deuteronomio 1:1, 4:44, 29:1 y 31:1. El primer discurso es un diálogo histórico, en el que Moisés narra la experiencia pasada de Israel desde el Sinaí hasta Canaán. El segundo discurso es un repaso de la ley. El tercer discurso es un llamado a guardar el pacto. Y el cuarto discurso es un llamado final a leer y recordar la ley, seguido del cántico de Moisés y su bendición y despedida antes de morir, Deuteronomio 31 al 34. Pacto. Un análisis más cuidadoso de la estructura del libro de Deuteronomio a la luz de la literatura del antiguo Cercano Oriente ha revelado una organización sofisticada que sigue el patrón de los antiguos tratados de pacto entre el soberano y su vasallo. Egipcios y especialmente hititas desde el segundo milenio antes de Cristo, que exhibían las siguientes características: preámbulo, Deuteronomio 1:1 al 5, prólogo histórico, Deuteronomio 1:6 y 4:49. Tercero, estipulaciones generales y específicas, Deuteronomio 5:11 y Deuteronomio 12:26. Cuarto, bendiciones y maldiciones, Deuteronomio 27 al 28 y lealtad al pacto y testigos, Deuteronomio 29 y 30. Dios en la historia. Esta estructura de pacto, que confirma la antigüedad del libro y su autoría mosaica, sugiere la intención de enfatizar el pacto de Dios con su pueblo. Los acontecimientos históricos, un recordatorio de las obras de salvación de Dios en favor de su pueblo, preceden y sientan las bases del pacto desde Abraham y Egipto hasta la actualidad. Estos acontecimientos sugieren una teología bíblica de la historia que es esencialmente diferente de nuestras concepciones occidentales modernas de la historia. En la Biblia, la historia no es el flujo mecánico de acontecimientos de causa y efecto, más bien es el resultado de la presencia y las acciones continuas de Dios. Dios inicia el pacto mediante su accionar en la historia. Él es el primero que se mueve y actúa, y todos los actos de la historia son la base del pacto. Dios hace el pacto con su pueblo, Deuteronomio 5:3, porque Él es el Señor que lo sacó de la tierra de Egipto. La palabra hebrea Devarim, palabras, o el título hebreo del libro de Deuteronomio también significa acontecimientos y se refiere a la historia sagrada de las obras de salvación de Dios. El libro de Crónicas, que narra la historia en el Antiguo Testamento, en hebreo se llama Divrei Hayamim, que significa las palabras de los días.
Las palabras de Dios también deben leerse teniendo en cuenta estos hechos de la historia. Pregunta para analizar y reflexionar: ¿qué lecciones acerca de Dios podríamos aprender del hecho de que la misma palabra hebrea, davar, se refiere a los sentidos de palabra y de historia? El principio del amor. El principio fundamental del pacto de Dios con su pueblo definitivamente es el amor. El verbo amar aparece con frecuencia en el libro no solo para referirse al amor de Dios por su pueblo, sino también al amor de Israel en respuesta a Dios. En Deuteronomio, el amor divino no se describe solo como una emoción o un sentimiento. El amor de Dios es intenso e infinito y se manifiesta a través de hechos que expresan la intensidad, la autenticidad y la naturaleza infinita de su amor. Debido a este amor que creó los cielos y la tierra, Dios también entró en la esfera de los acontecimientos humanos y salvó a su pueblo. Como consecuencia del amor divino, Dios exhorta a Israel, el pueblo del pacto, con lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, el amor implica que deben recordar a Dios, escucharlo, esforzarse por entender y obedecer sus palabras, temerlo y servirle. Exhortación a estudiar. El libro de Deuteronomio es un poderoso llamado a estudiar y enseñar la palabra de Dios, un libro que ha sido valorado tanto en la comunidad judía como en la cristiana, como uno de los mejores libros de las Sagradas Escrituras. Este es el libro que contiene la Shema Israel, que significa Oye Israel, que dio forma a la identidad religiosa judía. Este es también uno de los libros del Antiguo Testamento más presentes en el Nuevo Testamento, en el que se lo cita 80 veces. Por consiguiente, es uno de los libros más importantes de la Biblia. Es un libro de relevancia contemporánea para el pueblo de Dios del tiempo del fin, ya que está a punto de entrar en la tierra prometida que el Señor ha preparado para él. El libro de Deuteronomio debería ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. Comentarios de Elena de White, comentando el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1131. Preguntas para analizar. ¿Por qué el estudio de la Biblia debería ser un componente importante en la vida espiritual de los adventistas del séptimo día? Busca ejemplos bíblicos de personas que enfatizaron el valor de estudiar como un deber religioso. ¡Qué importante! Aplicación a la vida. No alcanza con escuchar y estudiar las palabras de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos escuchado y entendido. Cuando era niño, escuché de mi rabino una leyenda oral sobre un hombre que encontró una trompeta milagrosa en el mercado. El vendedor se jactaba de sus cualidades mágicas. Esta trompeta, dijo, tiene un poder maravilloso. El vendedor le explicó entonces que la función de la trompeta no era apagar el fuego, sino alertar a la gente de la ciudad que luego vendría a ayudar o a apagarlo. Una de las diferencias más importantes entre Dios y los seres humanos es que cuando Dios habla suceden cosas. Busca casos en la Biblia que ilustren este principio. En comparación, busca en la historia, en la vida política y en tu propia existencia casos que ilustren las discrepancias entre las palabras y las acciones. Que nuestro principal objetivo, mis queridos hermanos, sea ser coherentes en palabras y acciones, mucho más en el ámbito cristiano, donde debemos demostrar, donde con un corazón contrito y humillado, ir al Señor y poder ser igual a nuestras palabras y acciones que reflejen su amor. Esta primera lección sin duda nos ha dejado y nos dejará enseñanzas para la eternidad, pero que deben ser aplicadas para poder crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús y compartir nuestro resumen de la lección de Escuela Sabática, cuarto trimestre. Dios te bendiga.